Hola amigos, saludos, muy buenas tardes. Un día más con todos ustedes para llevarles estos 10 minutos para su salud. Ya saben que es un programa que les llega por la inestimable colaboración que presta nuestro programa el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Uno de sus miembros está aquí hoy, concretamente Adelaida Laguna, que presta sus servicios en el colegio en el Centro de Información del Medicamento. Adelaida, buenas tardes. Y muchas gracias por haber elegido además un tema absolutamente oportuno, porque vamos a hablar de las alergias y ya se sabe que en este mes de marzo las alergias estacionales empiezan a hacer sufrir a los alérgicos, claro, a unos más y a otros menos. Si tuviéramos que empezar hablando de las alergias, tendríamos que iniciar el programa preguntando qué son exactamente las alergias, qué son y además ¿qué tipo de alergias en esta época en concreto podemos encontrarnos? Pues las alergias son reacciones de hipersensibilización. Son una respuesta exagerada a nuestro organismo que produce nuestro organismo ante sustancias inocuas que en ciertas personas pues son reactivas, que son los alérgenos. Pues ¿qué sustancias pueden ser alérgenos? Sobre todo en la época de primavera que ahora nos encuentras el polen. El polen es el principal alérgeno que afecta a la mayoría de las personas. Claro, también hay otros tipos de alergias, como son a los ácaros del polvo, a los mohos, a ingerir alimentos, medicamentos, sí. Hasta incluso pelos de animal, por ejemplo, pueden provocar. Exactamente, claro. La caspa del pelo de animal es la que produce alergias. Estos serían alergias perennes, ya las alergias estacionales son el polen, que tienen, claro, pues la época de polinización pues son principalmente en primavera, verano y también otoño, pero principalmente primavera. Claro, porque es cuando hay mayor cantidad de pólenes en el ambiente y que atacan tremendamente a las personas que son predispuestas. Por cierto, ¿cómo se puede determinar a qué tipo de alergeno es una persona alérgica? Pues, ¿cómo lo podemos determinar? Hay pruebas. Claro. Bueno, vamos al especialista y en el especialista nos harán principalmente una pregunta. Nos preguntarán acerca de nuestro entorno laboral, dónde vivimos, nuestras actividades diarias, cuando no tenemos normalmente los síntomas de la alergia y después, en función de eso, nos pueden realizar un test cutáneo. Ese test se realiza en el antebrazo, es la típica prueba conocida que siempre sale en la televisión en esta época, en la que se realiza se inyecta una pequeña cantidad de alérgeno, entonces después, al tiempo, observa si se ha producido algún tipo de reacción, claro. Una erupción, enrojecimiento, inflamación. En función de qué reacción haya tenido, en mayor o menor grado, pues habrá una reacción mayor o menor a ese tipo de alérgeno. También es cierto que hay ciertos alérgenos que pueden salir como que somos alérgicos, que es una reactividad. Sin embargo, después en el entorno realmente no apreciamos, no tenemos síntomas. Podemos tener esa reacción, pero no nos afecta realmente en nuestra vida cotidiana y no necesitar tratamiento para ello. Y, por cierto, hay síntomas de la alergia que en ocasiones podrían confundirse con un resfriado, que si los ojos lloran, sensación de picor en la nariz, etcétera. ¿Cómo se puede establecer la diferencia de si hay un resfriado solamente y ahí se queda o efectivamente estamos frente a un proceso alérgico? Claro. Efectivamente, la alergia, los síntomas de la alergia estacional, los síntomas que poseen son la rinitis, que es la inflamación de las fosas nasales, por lo que produce una secreción acuosa abundante, estornudos, picor, que en el resfriado pues también se produce, no tenemos tanto picor, es más, pero la secreción nasal suele ser más espesa. También un resfriado no dura más de 7-10 días. Una alergia puede durar semanas, meses, dura bastante más. Además de que, bueno, después los síntomas, los ojos lo mismo, puede producir conjuntivitis. Esa conjuntivitis primaveral que se decía antes. Inflamación de los párpados, los ojos llorosos, picor, también picor en la garganta, en el paladar. Y también en ciertas personas ya, en unos casos ya algo peor, pues pueden tener asma. Sí, procesos asmáticos, claro. Claro. De hecho, la base del asma normalmente se produce en un 80% más o menos, tiene una base alérgica. Se produce la mayoría de las veces por un inductor que es la alergia. Y hay en las alergias, hay un alto componente hereditario, ¿influye? Influye muchísimo.
De padres alérgicos, probablemente en un 80%, 70-80% aproximadamente, un hijo puede sufrir una alergia, sobre todo si es la madre la que posee la alergia. Pero lo curioso es que no tiene por qué ser el mismo tipo de alergia. El padre puede ser alérgico al marisco y el hijo salir alérgico a cualquier polen. Es curioso eso. Sí, no tiene por qué ser el mismo tipo de alergia, a pesar de que tiene ese factor hereditario. Y hay una cosa que a mí me ha preocupado siempre. Yo creo que es muy difícil prevenir la alergia, puesto que hemos comentado al comienzo del programa que se trata de un celo excesivo de nuestro sistema inmune. Es decir, el organismo entiende que hay un factor externo que hay que combatir y pone la artillería a funcionar de una manera tan grande que lo que está produciendo es un mal mayor. Es decir, ahí pues surgen las reacciones alérgicas. ¿De qué manera se pueden prevenir o combatir las alergias? Pues la principal prevención es alejarse del foco del alérgeno. Es muy complicado porque muchas veces se trata de que estamos viviendo en una zona donde hay árboles a los que somos alérgicos y no podemos... En Jaén el polen del olivo, por ejemplo. En Jaén el polen del olivo, hay muchísima gente alérgica al olivo. Por eso decía. Después en Córdoba tenemos el platanero de sombra, que también produce una reactividad enorme. Mucha gente, yo principalmente soy alérgica al platanero de sombra. Entonces, aquellas personas que viven en esas zonas, pues intentar salir, por ejemplo, entre las 5 y las 10 de la mañana es la hora de mayor cantidad de polen en el ambiente. Esa hora, pues intentar evitar menos salir a la calle, dormir con las ventanas cerradas. Claro, evitar en última instancia que el ambiente se cargue de polen. Claro, si duerme con las ventanas cerradas, si las duerme con abiertas, entra el polen y ya durante todo el día está el polen. Se queda incluso en la casa, en las colchas, en las cortinas, ya está el polen ahí. Intentar también, a lo largo del día, el polen inferior, pues entonces, cuando llegar a casa, pues lavarse el pelo, también para evitar los restos de polen que puedan quedar, entonces al dormir también lo puedan notar. Efectivamente. Y allá en casos extremos que haya gente que se tenga pues que mudar o cambiar de entorno laboral porque ya su alergia realmente sea grave. Sí, que puede provocarlo, incluso como hemos dicho, asmas, problemas de tipo respiratorio. Claro, ya demasiadas incompatibilidades que la única opción sea el evitar en casos extremos. Como todo en medicina se ha avanzado también en el combate contra la alergia. Si bien precisamente por su particularidad, porque puede ser producida por cantidad de alergenos distintos, etcétera, en fin, combatirla con determinados tratamientos no resulta particularmente fácil, aunque sí, por fortuna, existen productos que no van a eliminar el hecho de ser alérgico, pero sí combatir los efectos de la alergia, ¿no? Sí. ¿Hay una gran batería de productos o son más bien pocos los que existen en el mercado? Efectivamente, hay una gran cantidad de medicamentos para combatir la alergia. Los principales, los que combaten principalmente lo que son los síntomas de la alergia estacional son los antihistamínicos. Una gran cantidad de antihistamínicos diferentes que el médico podrá determinar según las características de uno u otro. Además de que ahora hay también ya los antihistamínicos de segunda generación, producen menos somnolencia, que siempre el principal problema que tenía esos tratamientos es que producían bastante sensación de sueño. Después, pues claro, también hay descongestionantes nasales que se utilizan para lo que es la congestión nasal, teniendo en cuenta que no se pueden usar más de ciertos días porque pueden producir un efecto rebote con una mayor congestión del que realmente sea peor. Que hay que tener cuidado en el uso, no pasarse. Hay que tener cuidado en no pasarse más de unos días. Los corticoides también es un tratamiento muy adecuado. Tarda más en hacer efecto, pero a la larga tienen un buen resultado muy bueno. Pero no se deben usar tampoco, no son adecuados también más de 3 semanas. Sí, es que los corticoides hay que controlarlos con cuidado. Claro, bajo supervisión médica el médico determinará si es mejor o no. Y después también hay colirios antihistamínicos por el tema de la conjuntivitis alérgica. Porque hay personas que se le hace realmente, le afecta demasiado a los ojos, porque ser particular, al entrar en contacto realmente lo pasan realmente mal. Claro. Y por supuesto para el tratamiento para el asma, que es ya el médico, según las pruebas que le haga y determine, le mandan un tratamiento. El grado de dificultad respiratoria. El grado de dificultad respiratoria, si es por ejercicio también y demás. Además de que, bueno, también hay una inmunosensibilización que se puede hacer con vacunas
a veces unas inyecciones se puede ir inyectando una pequeñas cantidad dosis, creciente de alérgenos para exponer al organismo a ese alérgeno. Sí, es decir, una función de vacuna. Claro, para sí, evitarlo. Claro. Para el caso de la estacional tendría que realizarse con un tiempo anterior porque no lógicamente viene no en se van a inmediato. hacer en la primavera, habría que hacerla en el invierno, me imagino, para que el cuerpo se fuera acostumbrando y habituándose. Bueno, no estamos hablando de un tema baladí, porque yo creo que la incidencia de las alergias en la media de la población es notablemente alta, ¿no? Es bastante elevada. Hay mucha gente, lo que pasa es que no todo el mundo realmente se trata los síntomas porque lo tiene muy leve. Más o menos un 30% de la población presenta alergia, de la población española presenta alergia a algún tipo. Cuando hacen las pruebas presenta algún tipo de reactividad. Pero más o menos un 20% presentará algún tipo de síntomas. Claro. Incluso ni ese 20% se tratará. Hay gente que simplemente, pues, ese resfriado además lo pasará y no se necesitará tratamiento. Pero ya es importante indicar que si bien en unas intensidades leves, en una gran mayoría, hasta el 30% de la población padece alergia. Es importante el dato. Más bien será un 20%. El 30% es lo que se estima que habrá, bueno, y a nivel europeo se estima que habrá en la mitad de la población tendrá algún tipo de alergia. Estamos hablando de porcentajes altísimos para una patología, aunque sea leve, ¿no? Claro, es que se debe que, además, actualmente, con eso de los niños pequeños, cada vez tienen menos exposición a virus, bacterias. De eso quería yo hablar. No sé si será una leyenda urbana, pero parece que el exceso de higiene desprotege a los niños, porque lógicamente el sistema inmune, al estar acostumbrado a no recibir ningún tipo de ataque, pues ahí está que no sabe cómo funcionar. Claro. Y a veces nos sucede, a mí me asombra ver cómo, por ejemplo, este drama tremendo que ve a los niños en Latinoamérica, en los vertederos, que se dan cortes, que todas esas cosas, y no se producen infecciones. Y sin embargo, en la sociedad occidental, como al niño se le lava, se le relava, se le perfuma, se le quita de cualquier tipo de ambiente que le pueda producir, cuando, fíjate la alegría de los niños que estaban en el suelo jugando con el polvo, con todas esas cosas, yo creo que estaban mejor preparados para no padecer alergias. Como jugábamos los niños en los pueblos hace 60 años, ¿no? Sí. No existían tantas alergias, de eso estoy absolutamente convencido. Sí, es que cuando el niño es bebé y es pequeño, cuando se está realmente formando el sistema inmunológico, claro. Entonces si ellos no tienen ese contacto con esos alérgenos, claro. Pues entonces, claro, después realmente, cuando ya el sistema inmunológico tiene más formado, ya es muy difícil que sepan combatir contra esas sustancias a las que antes no han tenido contacto. Que enfrentarse. Claro, porque de hecho una alergia se produce siempre no al primer contacto, primero ha tenido que haber un primer contacto con ese tipo de alérgeno, claro. Y ya a partir de ahí, pues con el tiempo, pues sucederá o no. De hecho, donde normalmente aparece la alergia es en la infancia o en los niños y en la juventud. En adultos también se puede dar, lo que principalmente será la juventud. Pero no es tan frecuente. No es tan frecuente, pero también a cualquier edad se puede dar. Sí, pero que es más frecuente que una alergia, por ejemplo, aparezca en la adolescencia o aparezca en la segunda infancia, por decirlo de alguna manera, el niño con 6, 7 años, etcétera, que con el señor que no ha tenido nunca alergia o la señora que no ha tenido nunca alergia y de pronto le aparezca a los 40. No es tan habitual. No es tan habitual. Puede suceder, pero no es lo habitual. Claro. Pues nada, ya saben ustedes, el protegerse, que a sus niños les dejen jugar aquí en el suelo, etcétera, que no está mal, que de cuando en cuando se empuerquen un poquito, que después para eso están los baños y todas esas cosas, darles buenos baños. Porque si no, van a crearles un sistema inmune que no va a ser capaz de distinguir el cómo tienen que combatir de una manera u otra, ¿no? Entonces eso también tiene... Hombre, tampoco quiero yo con este comentario decir que a los niños les dejen de cualquier manera, no, ni mucho menos, pero ni poco ni demasiado, la cosa está en la medida, ¿no?
Eso mismo, en la medida. Efectivamente. Hay que controlarlo. Y el sentido común. También para evitar, por ejemplo, también a los niños hay que utilizarles ciertas prendas también adecuadas, limpiarlo con pH neutro, los jabones con pH neutro siempre va a también evitar las pieles atópicas, evitarlo, pero efectivamente ni tan limpio ni tampoco dejar al niño abandonado. Hombre, claro, no, por porque supuesto. También puede ser peor. O sea, efectivamente, peor el remedio que la enfermedad, ya lo decimos, vamos, sentido común. Sí. Que sabe lo que decía mi madre, el sentido común. El sentido común es el menos común de los sentidos y el mejor repartido porque cada uno se conforma con el que tiene. Pero en fin, bueno, pues muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado y espero, Adelaida, que no sea esta ni mucho menos la última de las visitas, que dentro de poco tiempo podamos gozar de nuevo con su presencia en el programa y bueno, a ser felices si nos dejan, ¿no? Sí, yo también lo espero volver aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Y a ustedes también, amigos telespectadores, de verdad que muchísimas gracias por la atención que nos prestan en cada programa. Espero volver a encontrarme con ustedes la semana que viene. Procuren, lo digo siempre, ser felices. No nos han tocado vivir los mejores tiempos, ni mucho menos, pero vamos a poner de nuestra parte lo posible para que sean, bueno, lo menos malos en la medida de que nos den capacidades para poder seguir adelante. Gracias por habernos acompañado. Insisto, sean felices y buenas tardes.